Las estrellas recordaban con indiferencia la fragilidad de la carne. La nave Aurelia suspendida en la penumbra orbital parecía un hueso a la deriva. La nave resonó como un animal herido cuando los sensores rompieron la quietud. No fue un rugido de motor ni una alarma conocida, sino un patrón de bioluminiscencia que no encajaba con asteroides o fuego solar. Alejandro Vega estudió la pantalla como quien observa un viejo mapa que de pronto muestra un nuevo camino. Su rostro llevaba la mueca de quien ha aprendido a creer pero no a confiar. Afuera, Yara 7 giraba con su atmósfera turbia, cubierta por auroras que parecían sangre y jabón. El frío metal del puente transmitía cada vibración hasta los huesos. La tripulación respiraba mecánica y humana, una combinación que siempre lo conmovía y lo aterraba. La señal parecía una firma. El comandante recordó la canción de cuna que su madre cantaba en un cuarto con olor a tierra húmeda. Los sonidos de la tierra, pequeños relámpagos de memoria, le trazaron una geografía íntima en el pecho. No hubo nostalgia complaciente, solo un ancla afilada. La imagen que emergió en la pantalla no era humana. Ojos como lunas, piel que brillaba como nácar, cuerpos que se movían con la precisión de una coreografía ancestral. No había armamento visible, solo gestos que en otras especies serían palabras. Alejandro pidió prudencia, y la prudencia obedeció por un momento. El miedo hizo lo suyo, tensó mandos, recortó órdenes con voz firme pero corta. Afuera, el vacío seguía siendo un tribunal sin juez. El universo contuvo el aliento. Un emisario Elicia descendió en una cápsula de cristal que no rozó el metal sino que pareció tejerse con la atmósfera misma. La intención fue clara, presencia, no posesión. 2 casas brillaron en los registros culturales de los Elicia, la casa Talen, que mantenía ritos antiguos de simbiosis, y la casa Virel, portadora de ciencia que tendía a la ingeniería genética como lector de destinos. Ambas casas lo miraron con la misma mezcla de interés y cálculo. Era evidente que la llegada humana era una variable que abría ventanas y cerraba condenas. Pero Alejandro ya no comandaba solo una nave, cargaba la historia comprimida de la humanidad. Era un recuerdo en carne viva que otras especies podían convertir en mito o en ficha. Los humanos no rezan. Actúan. La tripulación almacenó la información, tradujo señales y estudió los patrones de conducta. No hubo gesto de sumisión, hubo preguntas medidas. A través de esas preguntas se delineó la primera línea de conflicto. Los Elicia no veían a Alejandro como un individuo aislado, sino como llave biológica. No era solo un hombre, podía ser la llave para una combinación que cambiara linajes. La palabra que más se repitió en traducciones automatizadas fue una sola: reproducción. La frase carecía de romanticismo, era una economía de recursos. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Alejandro tomó la decisión que todo comandante debe tomar en los bordes del miedo: proteger a su gente. Moverse sería riesgo, quedarse sería sentencia. Si la humanidad iba a ser instrumentalizada, que al menos fuera en sus propios términos. Ordenó abrir un canal limitado con la Elicia. Las primeras imágenes llegaron sin sonidos que la tripulación pudiera nombrar, manos que ofrecían símbolos, rostros que inclinaban corona y cabeza en convocatoria. Fue entonces cuando la historia mostró que no era simple. Las Elicia, lejos de ser un bloque monolítico, se dividían por honor, por ley y por hambre de futuro. La decisión humana fue a la vez pequeña y gigantesca: éramos demasiado pocos para regalar nuestra existencia sin un precio ético. La corbeta Aurelia descendió en órbita para observar, no para invadir. En la superficie, la escena era una cartografía de luz y ritual, columnas de cristal que emanaban vapor de colores, hileras de figuras que se estiraban como en danza matemática, y en el centro, un anfiteatro natural excavado por vientos milenarios. Allí vivían las 2 casas principales, enfrentadas por motivos que apenas rozaban la comprensión humana. Las transmisiones culturales que trazaron los historiadores a bordo mostraban un pasado en el que la legitimidad reproductiva definía reinos y alianzas.
El humano, por su rareza genética en aquel microcosmos, podía inclinar la balanza. El comandante pisó la superficie con calma contenida. Las Celicia lo observaron, la distancia entre la curiosidad y la posesión se marcó en las pupilas. La escena era bellísima y peligrosa a partes iguales. Los Celicia no usaban armas convencionales, su poder estaba en redes de biología que podía sanar y romper. Su ciencia era una poesía de tejidos vivientes. Había, entre las casas, una tradición que resolvía disputas, la ceremonia del lazo, una confrontación en la que dos representantes se enfrentaban. No para destruir sino para reclamar el derecho de guía sobre un recurso sagrado. La casa Talen proponía un duelo ritual, honor versus dominio. La casa Videl leía la historia como código y quería establecer una alianza tecnológica por medio del cruce genético. Ambas querían la misma cosa, pero por razones distintas. Ambas creían que su derecho era la salvación. Pero los ojos del imperio en el sector eran aún más fríos. Fragatas negras como piedras flotantes recorrían rutas y la noticia de la rareza humana no tardó en llegar a oídos imperiales. El imperio tenía costumbre de someter, absorber y especializar. En su lógica, convertir un valor en recurso era eficiencia. Alejandro colocó su humanidad en el centro de ese tablero. No con orgullo vacío, sino con una determinación que había aprendido por pérdida, la promesa de que no serían mercenarios de la genética sin consentimiento. Protectores, no mercancía. La tripulación lo apoyó en silencio. Algunos sonrieron con mezcla de miedo y confianza, otros recordaron a quienes dejaron atrás, rostros y nombres que se volverían núcleos de memoria para el combate. Un artillero pensó en la risa de su hija en una playa de la Tierra, una técnica recordó las teclas de un piano en un planetario donde su abuela tocaba notas que hablaban de naves. Esos recuerdos se convirtieron en pequeñas explosiones de fuerza que iban más allá de la táctica. La humanidad llevaba su pasado como escudo. En la primera audiencia ritual, las Celicia presentaron sus condiciones. Ninguna pidió esclavitud ni promesa eterna, pidieron un acuerdo que transformara estructuras. Los humanos pidieron garantías, autonomía, derechos y una cooperación que no fuera dominación. Las palabras escritas en Bioluz se tradujeron lentamente en códigos legales que la Aurelia archivó. Nadie creyó que la paz fuese simple. Nadie creyó que las casas dejaran de disputarse una llave que podía alterar futuros. Lo que empezó como un diálogo tomó forma de tensión. Las casas Celicia, orgullosas y territoriales, acordaron un mecanismo ancestral para dirimir el derecho, un duelo ceremonial que, según su ley, otorgaría legitimidad moral y ancestral a la casa vencedora. La casa Talen eligió a su campeona mayor, Lira Talen, una guerrera que llevaba en la mirada historias de generaciones. La casa Videl presentó a Serena Videl, científica que adornaba su cuerpo con filamentos biotecnológicos. Ambas seres eran mujeres de voluntad afilada. Los humanos observaron, comprendiendo que, en sus manos, la decisión de intervenir acariciaba la línea entre soberanía y arbitrio. El universo contuvo el aliento. La ceremonia se diseñó como convergencia, no muerte rota por armas convencionales, sino una confrontación que exigiría todo, mente, cuerpo, voluntad y sentido de pertenencia. Para Alejandro, el duelo representaba peligro y oportunidad simultáneamente. Si interviene, podría romper la legitimidad y convertir en excusa la intervención humana. Si no interviene, abandona su propia agencia. Decidió, con la tripulación y con su conciencia, que sería el ancla moral del proceso, se ofrecería como garante, no como premio. Que su sangre permaneciera con su consentimiento. Que la disputa se dirimiera sin convertir a su especie en botín. La casa Videl y la casa Talen aceptaron. La ceremonia se fijó en Nightfall, bajo auroras que convertían el cielo en un lienzo herido. La política era ahora un pulso que marcaba el tiempo hasta lo inevitable. Los humanos no rezan. Actúan. La preparación fue un mapa de silencios. En la noche previa al duelo, la tripulación se movió como una familia de sombras,
preparando escudos energéticos, calibrando protocolos, limando las palabras que podían ser detonadores. Alejandro encontró en su camarote un pequeño pedazo de tela, una bandera de la tierra, quemada en una esquina, llevado por un voluntario que la consideraba talismán. La bandera olía a humo y a mar. Él la sostuvo y recordó su propia infancia en una cuadra donde las ventanas ofrecían vistas de un cielo que ya no era ese. El pulso se le aceleró. No por miedo a la muerte, sino por la responsabilidad de dar una explicación válida a los que dependen de él. La memoria de una voz infantil resonó como un martillo: vete con cuidado, papá. El dolor fue un motor. En la ceremonia, las dos campeonas desplegaron no solo destreza física sino sistemas emocionales hechos para leer y replicar. La casa Videl usó filamentos que resonaban con campos bioquímicos, la casa Talen invocó cantos que alteraban el equilibrio sensorial. La primera noche se tornó en una pugna de voluntades, cada golpe un argumento, cada retirada, una promesa. Alejandro se mantuvo como observador activo, interviniendo cuando la legitimidad parecía quebrarse y recordando a ambas partes las cláusulas pactadas. La tensión política aumentó cuando una flotilla imperial apareció en el horizonte del espacio cercano, sin permiso ni diplomacia. El imperio no perdona lo que no controla. Las fragatas negras enviaron un ultimátum: entregar al hombre y permitir que el proceso fuera supervisado por autoridades imperiales. Cuando las radios humanas traducían la arrogancia imperial, un murmullo helado recorrió las cubiertas. La soberanía que los Elicias celebraban quedó en jaque. La casa Videl, temerosa de la ingeniería imperial, consideró rendirse, la casa Talen prometió resistir. La distancia entre el honor y la supervivencia se redujo a una cuerda que puede romper cualquier instante. Alejandro no se dejó llevar por la esperanza fácil. Preparó una maniobra que fue la suma de coraje y cálculo, sacó a la tripulación de las rutinas militares para convertirlos en escudo humano y en mediadores tácticos. Oficiales de la Aurelia se mezclaron con la Celicia para mantener la ceremonia lejos de la amenaza imperial. Fue una decisión de alto precio, exponer a la tripulación al peligro para negar al imperio la excusa de intervención. A bordo, un técnico perdió la vista tras una explosión de microondas que salvó datos de identidad. Su rostro quedó sin ojos pero con una sonrisa de quien había hecho lo correcto. El sacrificio humano comenzó a marcar el tempo del relato. La memoria de la tierra se volvió en himno silencioso. Las batallas tácticas no se libraron únicamente con armas, se luchó en lenguaje, en símbolos, en la manera de contar la historia que luego el imperio leería. Alejandro permitió que su figura humana se volviera un relato público, no para ser ofrecida, sino para que su propia carne fuese la demostración de una voluntad colectiva. Sus manos se volvieron ataduras de esperanza. El duelo, mientras tanto, continuó, y la ceremonia demostró ser más compleja de lo previsto. Mientras una campeona atacaba, la otra respondía no solo con fuerza sino con verdaderos intentos de comprensión. Las Celicia no eran monolitos, eran seres con capas de amor propio y miedo. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La fragata imperial lanzó un golpe rayo sobre la órbita y fragmentos de energía rasgaron el campo magnético. Fue el momento en que la guerra dejó de ser un rumor remoto y se convirtió en presencia física. Alejandro ordenó contraataque táctico, no buscando aniquilar, sino incapacitar la cadena de mando imperial. La batalla que siguió fue un poema cruel, explosiones que parecían metafísicas, proyectiles que llenaron el cielo de chispas, parches de silencio donde la música del universo se cortó. Un artillero gritó el nombre de su hija antes de aperturar fuego, y el sonido se convirtió en un martillo que impulsó a sus manos. El universo contuvo el aliento. En el calor de horas rotas, dos decisiones definitivas sucedieron. Primero, las Celicia renegociaron la ceremonia, eliminaron la posibilidad de sometimiento forzado, proponiendo en su lugar un acto simbólico de unión que respetara la autonomía humana. Segundo, Alejandro ofreció algo que nadie esperaba, no su cuerpo como trofeo, sino su consentimiento activo para una intervención limitada y controlada que probara la simbiosis sin subyugar. Fue un acto que trascendió la lógica de premio y pose. Fue una oferta reverente, tomar parte con ojos abiertos y con reglas claras. Los humanos no rezan. Actúan.
Ese gesto rompió el patrón del imperio. La guerra se intensificó, pero en su núcleo humano había un cambio, la humanidad dejó de ser objeto y pasó a ser sujeto moral. Las fragatas imperiales buscaron aplastar esa tendencia, las Cilicia, divididas, buscaron defensa en su propia biología y tecnología. En el fragor hubo pérdidas que arañaron el alma de la tripulación, la técnica que había perdido la vista murió después en manos de sus compañeras, asfixiada por fallo sistémico mientras reparaba un nodo vital. La sonrisa se apagó y dejó una plaza de silencio en el alma de Alejandro. Había momentos en que el comandante cerraba los ojos y escuchaba, en su memoria, las notas de un piano lejano que su abuelo tocaba en una tarde de lluvia. Esas notas eran un talismán, y en el dolor crecían como raíz. La batalla no era solo por un hombre, era por el derecho a existir como agentes morales. La madrugada decisiva abrió un telón rojo y gris. El imperio lanzó la ofensiva total. Fragatas, drones y cargas magnéticas intentaron rendir la superficie y frenar cualquier posibilidad de acuerdo. Armas que parecían negar la física golpearon el aire. Alejandro ordenó la retirada controlada de civiles, puso a la tripulación en posiciones para frenar asaltos y, en el momento crítico, lideró una maniobra audaz de distracción. Una carga en la que la Aurelia se presentó como blanco, un señuelo para atraer el peso del fuego y permitir que las Cilicia replegaran su civilización. No fue un acto de cobardía, sino de estrategia sacrificial. La lluvia de escombros sonó como campanas rotas. En el centro de la tormenta, la ceremonia se transformó. Lyra y Serena, las dos campeonas, ya no luchaban solamente entre sí, se enfrentaban a la lógica imperial que pretendía convertir la vida en recurso. Sus movimientos, al principio rituales, se tornaron tácticos. Cada impulso de Lyra buscaba la integridad de su territorio, cada respuesta de Serena pretendía proteger un futuro tecnocientífico. La batalla subió de tono cuando una fragata imperial penetró la atmósfera y desplegó tropas de asalto. Alejandro vio acercarse la posibilidad de que su oferta de consentimiento se volviera un arma de doble filo, el imperio podría usarla para justificar una toma por la fuerza. No era tiempo de dudas morales, era hora de voluntad. El comandante tomó una decisión personal que definiría la historia, no conceder su cuerpo como botín, pero sí usar su genética para un proceso controlado y consensuado que serviría de cimiento para una alianza nueva. Ese acto, hecho en plena batalla, fue un sacrificio que no pertenece al mito pero sí a la ética. Fue una elección consciente, donar algo que simbolizaba esperanza, no ser entregado como herencia. Mientras la operación se realizaba, Alejandro pensó en la voz que le dijo de niño vete con cuidado, papá y comprendió que proteger a una especie implica dar lo que defines como tuyo cuando sabes que es para todos. La rabia se convirtió en poder. El tramo final fue una sinfonía de decisiones humanas y alienígenas sincronizadas. Las Cilicia desplegaron redes vivas que envolvieron las naves imperiales, interfiriendo con sistemas y moviendo a los invasores sin matarlos. Los humanos, con su técnica improvisada, neutralizaron los centros de mando. En medio de esa coreografía, la tripulación sufrió pérdidas irreparables, un piloto amigo cayó, y su sacrificio permitió la maniobra final. El capitán sintió en el pecho un calor antiguo que se parecía a la furia justa. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Cuando la última fragata imperial perdió estabilidad y se alejó, la aurora volvió a ser aurora, y el polvo que había oscurecido el horizonte cayó como una cortina rota. Las Cilicia se miraron y, por primera vez en generaciones, firmaron un pacto que no se basaba en conquistas sino en reciprocidad. No fue una victoria limpia, fue una transacción dolorosa y honesta. Alejandro había dado parte de sí mismo en un acto que fue a la vez científico y sacramental. El universo contuvo el aliento. La victoria dejó cicatrices visibles e invisibles. Los cuerpos rotos se apilaron como advertencias, y las almas tocaron la posibilidad de la pérdida definitiva. En la memoria de los sobrevivientes, la imagen más recurrente no era la de la batalla, sino la de manos humanas y alienígenas cosiendo una bandera quemada mientras el cielo reparaba sus colores.
El piano distante que Alejandro recordaba volvió a sonar, esta vez en manos de un veterano que había aprendido a tocar con dedos que temblaban pero no se rendían. La nostalgia no se convirtió en llanto inútil, se transformó en brújula. Los humanos no rezan. Actúan. La paz que siguió fue lenta. La reconstrucción tomó la forma de acuerdos, rituales compartidos y debates largos. La alianza entre Elicia y humanos no fue inmediata ni perfecta, tuvo grietas y desconfianzas. Sin embargo, la decisión de que la reproducción no sería un monopolio, sino un proyecto de cooperación biocultural, cambió el rumbo. Alejandro regresó a la Aurelia con la sensación de que su centro había cambiado. No era más joven, ni invencible, era simplemente portador de una responsabilidad profunda. Se plantaron jardines simbióticos en las ruinas de los templos de cristal, niños Elicia y humanos aprendieron a tocar instrumentos que mezclaban cuerdas y filamentos. Hubo días de risa que llegaron como lluvia después de la sequía. Un día, en la tarde, un grupo de sobrevivientes escuchó las notas de un piano interpretado en el patio central. La melodía era simple y antigua, pero en su sencillez resonó como un mapa para los días próximos. Alejandro cerró los ojos y recordó a su madre, la canción de cuna, la voz de su padre contado historias de la tierra. Esas memorias no eran cadenas, eran linternas. El dolor seguía presente. Algunas tumbas quedaban abiertas en la memoria, y los nombres de los caídos eran repetidos en vigilia. La técnica que perdió la vista antes había sido enterrada con honores, su recuerdo sirvió de palabra sagrada en asambleas. Nadie pretendió borrar las heridas. Pero la narrativa había cambiado, la humanidad dejó de ser un colectivo perseguido, era un actor con ley y con derecho a decidir. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Generaciones que nacieron después en Yara 7 crecieron con relatos que mezclaban la dureza de la guerra y la ternura de la alianza. Se contaba la historia de cómo un comandante humano ofreció su consentimiento ético para una unión que no fue dominación. No se glorificó el acto como ida sin vuelta, se contó como un ejemplo de responsabilidad colectiva. Los Elicia aprendieron lecciones de la resistencia humana, los humanos aprendieron a leer la temporalidad profunda de una civilización que pensaba en siglos. La bandera de la tierra se reconstruyó en la plaza central con jirones de material hecho de fibras Elicia y hilos humanos. Un niño preguntó, con voz quebrada y curiosa, ¿de dónde venimos? Y una anciana respondió no con dogma sino con memoria, de historias que vieron el mismo cielo. La pregunta se convirtió en semilla. El universo contuvo el aliento. En la última escena, Alejandro caminó por la orilla de un lago que no existía cuando llegó. Las aguas, iluminadas por la aurora, reflejaban rostros humanos y Elicia que trabajaban hombro con hombro. Había en el aire la mezcla de polvo y música que siempre anuncia reconstrucción. Él miró el horizonte como quien observa un mapa que ahora tiene más rutas que antes. Sus manos, marcadas por soldaduras y por el tacto de manos alienígenas, descansaron en la barandilla. No había triunfo simple, había orgullo. No había olvido, había promesa. Y en esa promesa se hallaba la razón por la que la especie humana había luchado, no por dominación, sino por la posibilidad de definir su propia historia y ofrecer en pago la dignidad de elegir. Los humanos no rezan. Actúan. La nave Aurelia permaneció en órbita como testigo y recordatorio, un hueso que ahora servía de hogar ocasional para viajeros y cronistas. La Elicia y los humanos comenzaron a escribir nuevas leyes, nuevos cantos, nuevas maneras de nombrar el futuro. La memoria de los que cayeron se mantuvo presente, y cada acto de reconstrucción fue homenaje y deuda a la vez. Alejandro dejó de ser solo un comandante, se volvió figura de tránsito entre mundos, un hogar de relatos que muchos repetirían como canto. En la noche, cuando las auroras batían su luz, jóvenes mezclados reían con la despreocupación de quienes saben que su libertad fue pagada con precio justo. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Y cuando la historia se volvía leyenda, se sembró la llave final, un acuerdo de tutela genética compartida con límites claros.
con comisiones mixtas y con juramentos que no serían meras palabras sino actos supervisados por ambas especies. El imperio se alejó, momentáneamente derrotado en sus apetitos por una fuerza que no esperaba encontrar, la convicción humana de no entregarse sin condiciones. La Celicia y los humanos aprendieron que la defensa de la vida no es siempre guerra, a veces es negociación radical y sacrificio calculado. El universo contuvo el aliento. Alejandro murió años después en una cama rodeada de amigos y de niños de ambas especies que aprendieron su nombre antes que su rostro. Sus últimas palabras, si alguien las oyó, fueron una simple petición, que nunca olvidaran por qué lucharon. Fue un final que no buscó la gloria, buscó continuidad. La humanidad, que había sido buscada como botín, se transformó en ejemplo de que incluso en la oscuridad más fría, la determinación y la memoria pueden encender un faro. Los humanos no rezan. Actúan.